Con la salida de la más reciente consola de Nintendo, mejor conocida como la Nintendo Switch, ha habido bastante controversia entre los entendidos. Algunas decisiones por lo mínimo cuestionables por parte de Nintendo, como el poco almacenamiento interno y la falta de servicios online de lanzamiento, no ha hecho más que avivar el fuego que en un principio era impensable. Solo hay que recordar aquel mítico tráiler de revelación de la consola en octubre del año 2016 en el que todos quedamos maravillados con el concepto simple pero efectivo de la consola. Una consola portátil con la potencia de una sobremesa. Entonces, en honor a este concepto y porque básicamente quería decirlo, aquí está mi video de los 5 puntos que pudieron haber hecho a la Switch mucho mejor. Por lo menos en mi opinión. Primer punto. Eliminar el HD Rumble. Empezaremos esta lista con el punto que yo creo que es crucial para mantener un precio razonable, el cual es eliminar el famoso HD Rumble que Nintendo ha estado presentando con tantos bombos y platillos. Seamos sinceros, si bien esta tecnología está demostrando ser bastante impresionante en juegos como One to Switch, nada más hay que ver las reacciones de quienes los han probado, la historia ha demostrado que este tipo de gimmicks no son más que un agregado que la mayoría de los juegos no aprovecharán y solo aumentarán el precio de la consola, tal y como pasó con el Kinect obligatorio en el lanzamiento del Xbox One, el 3D en el 3DS y obviamente el Gamepad con el Wii U. Vamos, solo hay que ver el exagerado precio de los Joy-Con por separado, llegando a valer lo mismo que un smartphone. Ahora recordemos que un smartphone cuenta con características como pantalla táctil HD, 4G LTE, procesador, almacenamiento, entre otras cosas. Para tenerlo aún más claro, solo hay que comparar el precio del Pro Controller con su competencia directa, la cual de por sí ya tiene precios bastante elevados con respecto a controles similares de otras marcas. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que al prescindir de esta tecnología, Nintendo hubiera contado con un mayor presupuesto que pudo haber utilizado para tener un mejor hardware, lo cual nos lleva al segundo punto. Segundo punto, Nvidia Tegra X2. Creo que este es uno de los puntos más importantes que voy a comentar el día de hoy, sino el que más. La verdad es que todos los entendidos en el tema quedamos más que sorprendidos al saber que la nueva consola de Nintendo no iba a venir con el último procesador de la familia Tegra, tal y como indicaban las declaraciones de Nintendo y de Nvidia, sin mencionar el hecho de que este procesador sobre el papel sí es capaz de cumplir la promesa de Nintendo de una consola de sobremesa on the go, al tener una potencia similar al PlayStation 4. Si bien Nintendo nunca se ha caracterizado por estar exactamente a la vanguardia en lo que el apartado gráfico se refiere, no creo que sea bastante descabellado pedir un mínimo de decencia en pleno 2017. Estamos hablando de que su juego estrella llamado The Legend of Zelda Breath of the Wild corre a 1600 x 900p con bajadas constantes de los 30 fps, cuando saca toda su potencia conectada al televisor y a la corriente a través del dock. Con ese procesador y unas buenas ventas, quién sabe, quizás hubiéramos sido capaces de jugar Red Dead Redemption 2 mientras soltábamos nuestros prisioneros en el baño. Pero bueno, soñar no cuesta nada, la verdad. Todo esto sin mencionar que al ser un procesador con una arquitectura de 16 nanómetros, concretamente, lo convierte en un procesador más eficiente, lo que quizás se hubiera traducido en una mejor autonomía de la batería. Lo cual nos lleva al tercer punto. Tercer punto, batería. Como algunos ya deben saber, la Nintendo Switch cuenta con una batería de litio de 4330 mAh, lo cual es una cantidad bastante generosa, si estuviéramos hablando de un smartphone con una pantalla de 5,2 pulgadas. Luego de ver esta cantidad tan escueta, no es para nada una sorpresa que a la consola le cuesta alcanzar siquiera las 3 horas y media cuando está en su máximo potencial. Con el tamaño y grosor de la consola es más que obvio que hubiera entrado una batería de por lo menos unos 6000 o 6500 mAh sin ningún problema. Solo hay que ver la cantidad de dispositivos con esa cantidad de batería en menores tamaños. Y para los que se preguntan si esto hubiera supuesto un cambio significante, les recomiendo investigar el aumento de autonomía del OnePlus 3 al OnePlus 3T con solo 400 mAh de batería extra. Eso acompañado de un procesador más eficiente, lo cual se enlaza con el punto anterior. Cuarto punto, almacenamiento. La mayoría de las personas estamos conscientes de que la Nintendo Switch no podría haber tenido un almacenamiento tan grande como los 500 GB o 1 TB de la PlayStation 4 o la Xbox One, debido a que por el tamaño de la consola, esta solo se puede permitir unidades de estado sólido en lugar de discos duros convencionales. Si bien estas unidades son mucho más rápidas y ayudan significativamente a los tiempos de carga, estas son bastante costosas. Solo hay que ver la Nvidia Shield de 500 GB que cuesta los mismos $300 que la Switch, siendo bastante más escueto en lo que trae en sí el dispositivo. Sin embargo, 32 GB sigue siendo demasiado poco. Si bien es cierto que los juegos no van a requerir instalación,
los que disfrutamos de comprar juegos online sin contar los indies y los juegos de la consola virtual, los cuales no tendrán versiones físicas, la tendremos bastante difícil. Una situación bastante ideal en mi opinión hubiera sido tener unos 64 GB de almacenamiento, por lo menos, en el sistema e incluir una tarjeta microSD de 32, 64 o incluso 128 GB, siendo que estas no son para nada costosas, incluso para un consumidor normal como nosotros, el cual las compramos detalladas, tal y como hace el PlayStation Vita con sus tarjetas especiales, las cuales sí son costosas, y muchos smartphones. Ya que estamos pidiendo, también sería ideal tener un puerto USB en la consola aparte del tipo C principal. Tiene el tamaño y grosor necesario. Esto resultaría bastante útil para aumentar el almacenamiento de formas no muy costosas, hablando en cantidades más elevadas que el almacenamiento normal de las microSDs, que son bastante más costosas que un disco duro portátil. Eso suponiendo que no te importe sacrificar un poco la comodidad de la consola con un dispositivo colgando como una power bank o un disco duro portátil en este caso. Quinto punto. Aprovechar más los lazos con Nvidia. Al tener los procesadores dominantes de la familia Shield de Nvidia, tanto el Tegra X1 como el Tegra X2 en nuestro caso hipotético, siento que hubiera sido bastante beneficioso para ambas marcas haber aprovechado de sus servicios. Obviamente no se puede pedir que el Nintendo Switch corra los juegos que corren de manera nativa en la Nvidia Shield, ya que estos juegos están basados en Android. Pero sí hubiera sido bastante posible que integraran su servicio de streaming, llamado GeForce Now, el cual nos permite jugar a través de streaming, valga la redundancia, ya sea a través de nuestro ordenador con gráfica Nvidia o a través de la nube pagando una suscripción que bien pudo haber estado incluida en el plan de pago de la Switch, por decir algo. Esto hubiera hecho la consola bastante más atractiva, sobre todo para los jugadores de PC, cosa en la que la PlayStation 4 y el Xbox One fallan en mi opinión, sin necesidad de aumentar el precio neto de la consola. Y esos han sido los 5 puntos más importantes que quería comentar. Hay un par de cosas más que no considero tan importantes, pero también me gustaría que estuvieran. La primera sería una pantalla más grande, en resolución Full HD, la cual entraría perfectamente en la consola sin alterar su tamaño debido a los marcos tan grandes que tiene. Esto no es tan importante debido a que según diversos reseñadores o reviewers, la actual pantalla de 6,2 pulgadas en 720p es bastante buena sin mencionar su menor consumo. Aunque con una mejor batería, como mencionamos en el tercer punto, no le causaría muchos problemas. Otro sería aprovechar el 4K y el HDR para reproducir video, ya que el procesador, tanto el X1 como el X2 hipotético, son capaces de aguantar esta resolución, lo cual hubiera sido un gran agregado a la hora de utilizar servicios como Netflix en la consola. Utilizar Gorilla Glass enfrente de la pantalla en lugar de un plástico que se raya muy fácilmente, o por lo menos que viniera con un protector incluido, el cual no es nada costoso, y por último chat de voz integrado. Señores, esos son todos los puntos que quería comentar el día de hoy. Todos estos puntos los hice basándome en el precio actual de la Switch y comparándolos con otros dispositivos con componentes similares o incluso mejores como algunos smartphones de gama media o alta. Y bueno, es la hora de despedir el video, no sin antes hacerles las siguientes preguntas. ¿Les hubiera gustado tener una Nintendo Switch como esta? ¿Cuánto creen que se aprovechará el HD Rumble? ¿Qué le pondrían a su Switch perfecta? Déjenme saber en la caja de comentarios. Y a Mildro, gracias por ver este video. Suscríbete para enterarte de cuando subo uno nuevo. Si quieres comunicarte conmigo de una manera más directa y enterarte de todo lo nuevo que suba, no olvides seguirme en Twitter, donde puedes encontrarme como Boris Borges. Tampoco olvides de seguirme en mi canal de Twitch llamado Spanglish Guy, donde haré directos de vez en cuando. Si te gusta el video puedes darle un like y si no te ha gustado pues puedes darle un dislike. Eso sería todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.